esta tarde y estamos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 24. Segundo libro de Reyes, capítulo 24. Hemos estado viendo pues algunos reyes de la tribu de Judá, ¿verdad? Y realmente nos sorprende, ¿no? Cómo después de un rey bueno que hizo pues una gran reforma, hizo grandes cambios, ¿no? En la vida del pueblo, y encontramos a los hijos que no se portaron bien. Por eso decimos nosotros que no se trata de la región donde vive la gente, porque cuando dicen, bueno, ¿a dónde vives tú? Bueno, yo vivo en tal lugar. No, ahí no voy yo, ahí son los malos. Y Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, donde solo Dios los visitaba y hablaba con ellos. Y algunos animales no eran perversos, ¿no? Todo estaba bien. No había un mal ejemplo para él, mas sin embargo desobedeció, ¿verdad? Por eso no es garantía decir que de tal palo, tal astilla, porque ese es un refrán popular de la filosofía del pueblo. Más sin embargo, vemos que algunos que tuvieron padres malos, pues salieron hijos buenos, ¿verdad? Ahora vamos a ver la historia de Joacim, y el nombre de él era Eliakim, pero Nabucodonosor le cambió nombre. Entonces estamos en el capítulo 24 de segundo libro de Reyes. Durante este reinado de Joacim, este rey era hijo de Josías y fue puesto por rey por Nabucodonosor, es decir, que ni siquiera fue el pueblo que lo puso, ¿no? Y vamos a ver algunas de las causas por qué es que este hombre no fue puesto por el pueblo, ¿no? Y Dios permitió. Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Dios gobierna el mundo. Por eso no nos debemos extrañar que en algunos países las cosas estén bien y en otros países estén mal, ¿no? Las cosas. Ahora entonces, pero este Joacim estaba sometido al rey Nabucodonosor, ¿no? A los babilonios. Estaba sometido ahí. ¿Y por qué estaba sometido? Bueno, porque ya venía de los antecesores, ¿no? El sometimiento. Y ellos cedieron prácticamente, habían cedido casi que todas las cosas valiosas del reino. Ahora, vemos aquí que ellos pagaban impuestos, ellos estaban dando la plata y el oro para un rey que no tenía nada que ver con ellos, simplemente porque estaban bajo el sometimiento de ellos. Y este rey, bueno, gobernó por 11 años. Pero ahora haciendo la gran comparación, ¿no? Entre lo que vamos a ver acerca de este rey y su padre, el padre, bueno, hizo este Josías, que era el padre de él, hizo una reforma acerca de la vida espiritual del pueblo. ¿Recuerdan? Que él empezó a restablecer el pacto. Hallaron por ahí una copia de un rollo de la palabra de Dios. Y entonces él pidió que se lo leyeran, y cuando se dio cuenta acerca de las ordenanzas de Dios para el pueblo y acerca de las consecuencias de no obedecer, ellos cambiaron totalmente, ¿no? Dijeron, hemos fallado, hemos desobedecido a Dios. Y entonces este rey se propone hacer un nuevo pacto con Dios. Y además empezó a cambiar todo, ¿verdad? Lo que tenía que ver con el culto.
Es importante, hermanos, que veamos estas cosas, porque hoy en día ustedes podrían decir, bueno, hermanos, pero eso fue en el tiempo de Israel o de Judá, en el tiempo de ese pueblo, ¿verdad? Desobediente, rebelde. ¿Creen ustedes que todavía en las iglesias hay gente rebelde, hermano? Sí. ¿Verdad? La gente rebelde. Es más, desde el más pequeño hasta los más ancianos a veces puede haber rebeldía. Es decir, la vieja naturaleza que tenemos nosotros, dentro de nosotros, nos causa todo este problema con Dios. Y a un niño le dijo a su papá, te vas a estar callado. No quiero que platiques porque estoy hablando aquí con otra persona. No me interrumpas, ¿verdad? Y cuando se fue la otra persona, así me gusta que, bueno, que no hayas hecho bulla, pero dentro de mí todavía estoy gritando, le digo al niño. Entonces significaba que la rebeldía ya estaba callado simplemente porque era una orden, pero él no quería estar quieto, no quería hacer bulla. Ahora, y muchos, no solamente niños, muchos adultos, dentro de sí, ¿verdad? Tienen muchas veces ese problema. ¿Saben? Este Josías, que era el padre de este Joacim que estamos viendo hoy, él hizo que los sacerdotes sacaran del templo las vasijas que habían sido hechas para Baal. Las sacaron. Y también quitó todos los sacerdotes idólatras que quemaban incienso en los lugares altos. Los quitó, ¿verdad? Los quitó. Bueno, le estaba diciendo a mi hijo, ¿verdad? Que la vida de la iglesia poco a poco, a través del proceso de la vida de la iglesia, tienen que haber cambios. Tienen que haber cambios, algunos cambios tienen que darse, porque empezamos nosotros, hermanos, como creyentes, ¿cómo empezamos? Como una piedra rústica que necesita ser pulida, ¿verdad? Nosotros empezamos la vida cristiana como niños que necesitamos crecer, y a través de ese crecimiento tienen que haber cambios, ¿verdad? Así como las piedras del río, ¿verdad? De tanto chocar se van volviendo lisas, porque las piedras, no crean ustedes que toda la vida fueron así lisas. Fue de tanto golpe en las grandes crecientes que chocan y se vuelven piedras lisas. Ahora entonces, y el problema muchas veces que cuando se quieren hacer cambios, si el liderazgo no está firme en los cambios, no se va a hacer nada. Me dice mi hijo, bueno, fíjese papá que les estaba proponiendo a los hermanos yo que la escuela bíblica la diéramos una hora antes del culto para que los jóvenes puedan estar en el culto. Y dice que hay una misionera ahí que se encarga de la escuela bíblica, que es de la iglesia americana, y que le diga, así estamos bien. Aquí no van a haber cambios, así estamos bien. ¿Cree usted, hermano, que estos jóvenes, bueno, y al parecer que la vida de los jóvenes allá en Estados Unidos es una vida complicada, ¿no? Una vida complicada. Los jóvenes, me decía, dos jóvenes que venían de Minnesota, ustedes aquí, de los jóvenes aquí son tantos, me decían, y nosotros aquí quejándonos de los jóvenes, ¿verdad? Pero me decían, no, los jóvenes aquí son santos. Si tú supieras lo que somos nosotros allá. Allá, me dice, después del culto nosotros nos vamos por las bares y las discotecas y nos emborrachamos. Bueno, le digo, ¿y eso? Sí, me dice. Bueno, y aún el hermano Rob te decía, no, si con los jóvenes hay problemas. Ahora entonces, aquí de vez en cuando se nos descarrían algunos también jóvenes, ¿verdad? Los vemos ahí en el Facebook que andan en el baile. Pero no es
porque el pastor los anda siguiendo y no porque ellos lo publican, ¿verdad? Ahora entonces, pero vemos que esta reforma que hizo Josías tenía que ver con el culto, cómo ser creyentes más espirituales y cómo obedecer a Dios y cómo ir dejando aquello que te estorba para alabar a Dios. Ahora él votó a los sacerdotes, bueno, también quitó la idolatría de Baal, de Acera, quitó la idolatría aún de la adoración al sol, la luna, las estrellas. Cuando habla de los ejércitos del cielo, de esto se habla, ¿verdad? De esa adoración. Algunos creyentes de vez en cuando miran el horóscopo en el diario y por eso lo compran, ¿verdad? Pero es una gran mentira, ¿verdad? Y si lo hacen por buscar las condiciones que les favorezcan, están mal, porque el único que tiene control de todo es el Señor. Amén. Es el Señor, no es nadie más, el Señor. Ahora entonces, hizo esa gran reforma, pero ¿sabe qué? Joacim fue un hombre muy avariento. Comparado con el papá, era muy diferente. Era un hombre avariento, así lo dice Jeremías capítulo 22, versículo 13 al 17. Se lo voy a leer, yo lo tengo aquí. Jeremías capítulo 22, versículo 13 al versículo 17. Y dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mi casa espaciosa y salas airosas, y le abriré ventanas y las cubre de cedro y la pinta de rebelión. Reinarás porque te rodeas de cedro. Hace una pregunta el profeta: ¿reinarás porque te rodeas de cedro? No comió y bebió tu padre Josías, e hizo juicio y justicia, entonces le fue bien. Le está diciendo, le está advirtiendo, ¿no? Tu padre fue lo diferente a ti, y comió y bebió y vivió una vida buena y le fue bien, dice el profeta, ¿verdad? Ahora entonces, y dice, él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Este hombre fue un hombre malo. Explotaba a la gente, le daba trabajo a la gente, pero no le pagaba, ¿verdad? Habrá creyentes así que le ponen a trabajar a la gente y no le pagan a tiempo. Pues esperaría el Señor que no, ¿verdad? Ahora entonces, y vemos aquí pues que este hombre era avariento. Él dice que tenía casas de lujo, pero vemos pastores hoy en este tiempo así, hermanos, avarientos también. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos pastores. Imagínense ustedes que estaban publicando no hace poco que un pastor le compró la mansión a uno de los artistas de Hollywood. ¿Cuántos millones creen que valía, hermanos? Muchos millones. Y hay unos pastores que tienen avión, ¿verdad? Y hay unos pastores que tienen a todo el mundo a su casa. Y vive, bueno, y viven una vida lujosa. Bueno, hasta un pastor decía que daba sus corbatas, no valían ni $500. Valían más de $1000. Una corbata, imagínense usted. Y
Y nosotros, si nos vamos ahí, ¿verdad? A la bomba, ahí compramos una de $2, ¿no? Y sirve la corbata, claro. Sirve igual, de la bomba, ¿no? Sirve igual. Ahora entonces, y si quiere un poquito más fino de 5 pesos, vaya a ir a Timamba. Ya de Timamba vale de 5 para arriba. Pero, vale, lo mismo es, ¿verdad? No hace diferencia, ni más guapo el que se la pone, ¿verdad? Solo porque es más cara, ¿no? Ya nosotros nacimos guapos de nacimiento, ¿no? ¿Verdad? De nacimiento somos guapos. Ahora entonces, pero este hombre era avariento y le estoy dando como una reseña de lo que es este hombre para entrar en los versículos, en 7 versículos que vamos a ver hoy. Ahora también, y así, ¿no? Han habido personas en la Biblia que encontramos que fueron avarientas. Por ejemplo, el rey Saúl. Le dijo Dios, vas a ir a pelear contra Amalek, pero todo lo que tiene este rey lo vas a dejar ahí, vas a matar las vacas, vas a matar las cabras, vas a matar todo lo que esté ahí, lo vas a matar. Y los tesoros y todo, y iba a quedar todo. Y a la gente también, no vas a dejar a nadie. Esa era la orden de Dios. Pero ¿sabe qué hizo Saúl? No, dijo, a estas vacas gordas hay que llevarlas mejor. Y el oro, ¿no? Hay que llevarlo. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué perdió el reino Saúl? Por eso, por avariento. ¿Y saben cómo se justificó cuando fue el profeta a decirle que había hecho mal? El profeta Samuel le dijo, no, hombre, que ¿por qué va a estar enojado Dios? Y esto lo hemos traído para ofrecerle sacrificios a Él, a Dios. Imagínese usted que usted se fuera a vender droga, pues, y trajera un montón de pisto y le echara la ofrenda. ¿Será que Dios quiere esa ofrenda, hermano? No la quiere. Porque a Dios le gustan las cosas correctas, ¿verdad? Le gustan las cosas correctas. Entonces, Dios nunca va a estar de acuerdo con lo incorrecto. Ahora entonces, este rey, bueno, era variante. Y así, mire, les podemos enumerar, bueno, el que fue con el general Sirio, ¿no? Que fue a quien lo sanaron, el rey de Israel, y lo mandó con el profeta. ¿Cómo que se llamaba, verdad? Le fue a sacar las mudadas de ropa que no quiso el profeta, pero por eso le cayó la misma lepra, ¿verdad? Que el otro tenía, por avariento. Entonces, podemos aprender un principio aquí, hermano. Podemos aprender un principio. Piensa antes de desobedecer, porque el castigo será grande. Piensa antes de desobedecer, porque el castigo será grande. Ahora entonces, ¿y cómo podemos aplicar el principio a la iglesia? Bueno, al rey que vamos a ver hoy, se lo vamos a aplicar cómo terminó el rey. Pero ¿cómo se lo podemos aplicar a ¿Será que los creyentes todavía desobedecemos, hermano? Sí, mucho. Si estuviéramos en la dispensación de la ley, ¿cómo cree que estuviéramos nosotros, hermano? Ya estuviéramos muertos. Ya los hubieran matado a pedradas. ¿Sí? No, hombre. Bueno, los creyentes somos desobedientes, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de traer esto a la memoria? Es que la palabra fue escrita ¿para qué, hermano? Para corregir. Para corregir. Y si la palabra ha sido dada a nosotros para corregir, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Corregir. Esos que son de mecha corta, que con tantito explotan, hay que cambiar, ¿verdad?
Dice la hermana Olga, ¿verdad?, que es la anciana que tenemos aquí, ¿verdad?, en la iglesia. Dice la hermana Olga, mejor hay que empezar para hablar de la gente, porque después hay que pedirle perdón y ahí te da vergüenza, dice, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Después da vergüenza andar pidiendo perdón. Mejor hay que empezar antes de ofender a la gente. Bueno, y es cierto, eso es lo que dice la Escritura, nos enfoca a eso, ¿no? Ahora entonces, vemos que este Joacim también derramó mucha sangre inocente, dice el profeta Jeremías, ¿verdad? Y en el versículo 22 al 23 de Jeremías 26 dice, y el rey Joacim envió hombres a Egipto, al Natán, hijo de Acbor, y otros hombres con él, y a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en el sepulcro del pulco. Fíjense bien que los profetas debían de ser honrados, no en su muerte. Pero ¿a dónde lo tiró este rey? Tan solo me acuerdo para el tiempo de la guerra, ¿verdad? Aquí de El Salvador. Los muertos quedaban ahí, ¿no?, donde podían enterrarlo la gente, ¿no? Ahora entonces, pero este hombre, lo que estamos viendo, ¿no?, desde el principio, que es un hombre malo, ¿no? También Jeremías, fíjense bien, hay un problema serio en la vida del ser humano, un problema serio, cuando somos soberbios. Bueno, hay un proverbio popular de la filosofía popular, el que oye consejo llega a viejo. Eso no es la Biblia, sino que es una filosofía popular, pero tiene mucho de verdad. Ahora entonces, Jeremías le aconsejó a este hombre, cambia, papá, no seas soberbio, tenés que cambiar. ¿Y sabe qué le dijo Jeremías? Bueno, le dijo, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con una cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y María rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Ahora entonces vemos aquí que este hombre, ¿qué fue lo que hizo entonces? Quemó la palabra de Dios. Quemó la palabra de Dios. Quiso destruir la palabra de Dios. Ahora entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. Porque la palabra de Dios nadie la puede destruir. Nadie la puede destruir. Han habido historias en el mundo y saben por qué no se puede destruir. ¿Por qué no se puede destruir la palabra de Dios? Porque dijo el apóstol Pedro. Bueno, el apóstol Pedro dijo en el primer libro de Pedro 1:25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Pedro ahí en ese capítulo dice que la vida del hombre es como la flor del campo, ¿no? ¿Qué pasa? Es pasajero, rápido, se seca, dice, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Nadie la va a poder destruir. ¿Sabían ustedes que antes de que Rusia fuera comunista, es decir, que allí
no quisieran la palabra de Dios, ahí eran cristianos, ¿sabes? Había un hombre que escuchó en Inglaterra el Evangelio y lo llevó allá, y había mucha gente, mucha iglesia, habían muchos judíos y había muchos pastores ya ahí en Rusia, antes de ser comunistas, y se leía la Biblia. O sea que la historia de este país no es que totalmente ha sido cerrado desde el principio, ¿no? Se predicaba la palabra de Dios. Ahora entonces, pero ¿sabe qué pasó? Que cuando, hubo una reforma ahí en ese país y cayeron los comunistas, quitaron la Biblia. No se podía leer la Biblia. Hubo persecución de gente. Hubo persecución de los pastores, de los sacerdotes católicos, y hubo persecución, de los judíos, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué pasó? Hoy no hace poco, cuando el muro cuando empezó a caer el comunismo ahí en esos países, cuando cayó el muro de Berlín, que también en otros países, y vemos que ¿sabe qué pasó? Dijeron, vamos a dar permiso de que lean la Biblia otra vez. Supuestamente no había Biblias ahí porque las habían quemado. Supuestamente no había Biblia porque en el país era prohibido y las quemaron. Pero ¿sabe que cuando autorizaron qué pasó? Todo el mundo tenía una Biblia. La habían escondido. Habían entregado alguna Biblia, pero alguna quedó escondida. Entonces, significa que la palabra Dios mismo la preserva. Su palabra es eterna. La palabra de Dios es el alimento para la vida. Y este hombre estaba despreciando la palabra. ¿Sabe por qué? Como nos pasa a nosotros también. Cuando la palabra nos pega duro, ¿verdad? Queremos saltar el pasaje. Esto no es para mí. ¿Ah? ¿Sí? Cuando la palabra nos dice la verdad, no nos gusta. Somos confrontados. Por eso es que cuando Pablo escribió a Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Miren para qué es la palabra. Ahora, en eso de redarguir, corregir, hay muchas veces que los creyentes no quieren. Bueno, una parte doctrinal, corregir, debemos de, y otra parte de la conducta, redarguir y corregir, son dos cosas diferentes. Corregir conductas, redarguir doctrinas, sacar del error. Ahora entonces, muchas veces la palabra nos habla, ¿no? Y nos dice, ¿verdad?, que estamos mal, pero muchas veces no nos gusta y muchos se van renegando, ¿verdad? Se van enojados de la predicación que dio el que estaba enfrente. Dice, hoy me tiraron duro, por mí lo dijeron. No, hermanos, ni siquiera, no le investigamos la vida a nadie, ninguno de nosotros los que predicamos aquí, no le investigamos la vida a nadie. Si algunas cosas nos damos cuenta de ustedes, es porque salen en el pueblo, pero que decimos las públicas, ¿verdad? Ahora entonces, pero, nombre, la palabra de Dios es alimento para la vida, es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra de Dios es una lámpara para nuestra vida, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es para guiarnos, para conducirnos. Pero este hombre no quería la palabra, la quemó, la hizo pedazo y la tiró al fuego. Pero ya van a ver las consecuencias de eso, ¿no? Eso no se puede llevar a cabo, no destruir lo que es eterno, no se
se puede. Lo que es eterno no se puede destruir. Un principio a aprender entonces aquí: escucha la palabra de Dios, porque Dios es el que habla. Si no lo haces, espera las consecuencias. Las consecuencias. La palabra de Dios es como cuando el padre aconseja al hijo. ¿Qué es lo que está haciendo el padre cuando aconseja al hijo? Quiere que su hijo camine bien, que camine correcto. Y a través de la historia de todos estos reyes hemos estado viendo la conducta de muchos reyes que siguen lo mismo, no cambian. Vieron el ejemplo de su padre, el ejemplo del otro, el ejemplo del otro. Bueno, algo de los ejemplos debíamos de agarrar, ¿verdad? Pero muchos no agarran nada. Y estos reyes eran así, ¿no? No agarraban nada. Ahora entonces, por eso la palabra de Dios es el consejo sabio que cada uno de nosotros necesita. Van a ver que cuando estudiamos Proverbios son consejos para la vida práctica. Y vamos a aplicarlos a la vida. Entonces, el ser humano no está todavía tomando lechita. Si es un creyente, está tomando lechita si todavía no cambia en su vida. Porque no pasa de ahí, no madura. Imagínense ustedes que un hombre de 17 años todavía esté mamando pacha, ¿verdad? Y le diga a la mamá: mamá, tráeme la pacha, ¿verdad? Y se la lleva a la mamá y se ponga a chuparla con la leche vaca ahí. Entonces a cualquiera le diera risa, ¿no? Le diera risa. Qué absurdo esto, ¿verdad? Si este ya debería de comer frijoles, ¿verdad? Y arroz. Más sin embargo, muchos creyentes estamos todavía con pacha. No hemos crecido. El propósito de la palabra de Dios es que crezcamos y cambiemos nuestra vida. No debemos de ser lo mismo cuando empezamos como creyentes. Hasta cuando han pasado los años no deberíamos de ser lo mismo. Debería de haber un cambio, ¿verdad? Así como el niño cuando va a la escuela cambia de conducta, ¿no? Mi nieta el año pasado lloraba siempre que la iban a dejar allá, ¿verdad? Estaba pequeña, tenía 3 años. Y la llevamos ahí por sugerencias de un doctor que dijo: no, esta niña necesita socializarse. Entonces, pero ahora, no hombre, ahora no llora. Ahora contesta, se va y alegre le dice a mi esposa: atate, ¿verdad? Lo vemos más tarde, ¿verdad? Ha habido un cambio, ¿verdad? Igual el ser humano, el creyente, tiene que haber cambios. Y tenemos muchos lineamientos en la Escritura que dicen que necesitamos cambiar, ¿verdad? Necesitamos cambiar. Ahora, vamos a ver ahí entonces en el primer libro de Reyes, el versículo 1, dice que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadió Judá y era la potencia de aquel tiempo. Pues, ¿no? Dice en el versículo 1: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Bueno, Nabucodonosor lo vemos que era uno de los reyes, ¿verdad?, de Babilonia. Nabucodonosor, tenemos un libro completo, bueno, un libro no completo de todo de la historia de él, sino algunos capítulos. Pero vemos ahí hombres de Dios en medio de ese pueblo, que aquí, a partir de este pasaje que estamos estudiando, fueron captivos y se los llevaron para Babilonia. Por ejemplo, Daniel y sus amigos, en el libro de Daniel.
Daniel fue sacado en este momento de aquí y llevado a Babilonia. Ahora entonces, este rey estaba en campaña conquistando, porque bueno, los otros, los egipcios y los asirios eran las potencias en aquel tiempo también, ¿verdad? Y tuvieron dominio en algún tiempo, pero viene Nabucodonosor como imperio, los conquista y ahora tiene el poder y ahora va y le interesa a la gente de Judá. Porque la gente de Judá, saben que tiene una característica, esta gente era la gente inteligente del pueblo de Dios. Ahora entonces, y resulta que este hombre estaba interesado en llevar a esa gente y también por la economía, ¿verdad? Porque Judá tenía relaciones con otras naciones y económicamente, bueno, ellos querían conquistar también. Ahora bien, entonces, detrás de todo este acontecimiento que vemos aquí, hermanos, lo vemos aquí en el versículo 1, Joacim se sometió únicamente 3 años de su reinado. Le estuvo pagando los impuestos que le había puesto, le estuvo dando el oro y la plata, pero después de esto se rebeló. ¿Y saben qué? Joacim no tenía el poder para poder conquistar a ese imperio. No tenía el poder para conquistar a Nabucodonosor, pero más sin embargo se opuso y uno podría decir, hombre, surgió lo que Dios esperaba de este hombre, resurgió, miren, está en contra, pero ¿saben qué? En este caso Dios estaba de acuerdo con ¿quién cree que estaba de acuerdo Dios? Con Nabucodonosor. Versículo 2, miremos el versículo 2. Dice, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Los profetas habían advertido a los reyes y habían advertido a Joacim también. No les dice, bueno, la gente necia, ¿no? Siempre quiere salir por la suya, pero aquí, ¿quién fue que mandó la tropa? Jehová Dios mandó la tropa. Y no le mandó uno, sino un montón de ejércitos. Aquí están los nombres de todos, ¿verdad? Moabitas, amonitas, bueno, y vemos aquí los caldeos que eran los babilonios, ¿verdad? Y entonces, conforme a la palabra de Jehová, Dios asegura, bueno, que esta rebelión no iba a tener éxito, la rebelión de este rey de Judá no iba a tener éxito. Ahora, hermano, cuando uno está batallando en contra de la corriente, ¿cómo debería reaccionar entonces? Ahora entonces, un creyente que está batallando contra la corriente debería de reaccionar rectificando, ¿verdad? Cambiando su vida, cambiando su forma de pensar, cambiando. Ahora más, sin embargo, este hombre ni siquiera buscó a Dios. Fíjense bien que cuando van los niños a la escuela, a veces van unos hermanitos pequeños a los primeros grados y van otros hermanos más grandes a otros grados. Y en los grados pequeños siempre le pegan al otro cipote, ¿verdad? Le dicen, le pegan tus cocorrones. ¿Y qué dice el niño? Ya voy a ir a traer a mi hermano que está más grande para que te dé duro. Siempre está mintiendo, ya no tengo ayuda. Pero este hombre, hermano, estaba en bancarrota, era un hombre que no iba a ganar una batalla,
mas sin embargo no buscó a Dios. Y hemos visto a través de la historia que todos los que buscan a Dios, Dios no los deja avergonzados, hermano. No los deja avergonzados. Los creyentes también, cuando estamos en derrota, debemos de buscar a Dios y Dios no te va a dejar avergonzado. Bueno, dice el Señor que aunque tú te caigas, la mano de Él siempre está para levantarte. Hay creyentes que con una pequeña cosa ya no quieren ni venir a la iglesia, ¿no? Mas, sin embargo, porque al parecer como que fuera más importante Él que Dios. Entonces, debemos de cambiar los valores. Nosotros, hermanos, somos lo más insignificante y necesitamos a Dios. Amén. Necesitamos a Dios. Ahora entonces, vemos aquí que debemos de aprender este principio importante, ¿verdad? Busca a Dios y quizás Él tenga misericordia de ti. Ahora entonces, porque este hombre ni siquiera se preocupó, ¿verdad? Aquí dice que simplemente que lo que Dios había dicho se estaba cumpliendo. Le iba a mandar ejércitos para que lo conquistaran. ¿Y cuál era el propósito, hermano? En el libro de Samuel, lo vemos que, de Daniel, perdón, vemos que los judíos están ¿a dónde? En Babilonia están como esclavos, allá, como esclavos. Y muchos están sirviéndole al rey de Babilonia. Ahora entonces, y cuando vemos a este Nabucodonosor, un hombre soberbio, pero que posteriormente lo vemos sometido a Dios también. Hermanos, Dios no le importa la raza, no le importa la nación, no le importa que sea. Cuando Dios dice va a estar bajo mi dominio, está. ¿Y saben hasta dónde llevó Dios a este hombre? Hasta comer zacate, como un animal. Hasta allí lo llevó Dios. Es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora entonces, si una persona es soberbia, casi que lo podemos dar por seguro de que Dios le va a sacar ahí, ¿verdad? De esa soberbia. El orgullo que más tiene, que ahí le va a sacar, ¿verdad? Para convertirlo en una persona humilde. Pero el proceso es doloroso, ¿no? ¿Sabe que? Imagínese usted, un hombre que tenía los mejores manjares en su reino, ¿no? Comiendo bien, tenía sirvientes, tenía todo lo que él necesitaba, y de repente, en lugar de estar en el palacio, está en el campo comiendo zacate. ¿No cree usted que ese proceso fue tan doloroso para este hombre? Pero ¿sabe qué? Nabucodonosor escribe un capítulo del libro de Daniel, en el libro de Daniel, porque se salvó. Este hombre se salvó. Es un hombre salvo, a pesar de su soberbia. Y así nosotros, hermanos, no importa quién seas tú y lo que te consideres, pero Dios tiene gracia y misericordia para todos. Amén. No importa. Alguien puede decir, no, pero yo soy lo más arruinado que hay, pero no, se sometió a ese hombre que tenía poder y el mayor esplendor del mundo en ese tiempo. Pero Dios le dio gracia. Ahora entonces, veamos el versículo 3, y dice, todo esto le sucedió a Judá por orden del Señor, porque los quería quitar de su presencia.
debido a todos los pecados que había cometido Manasés. Miren las consecuencias de los pecados de... ¿Por qué es que esto se da en este ámbito? Ahora los pecados míos pueden afectar a otra persona. Dios los trata individualmente. Aunque colectivamente el pecado de un creyente puede afectar a toda la iglesia. Eso es cierto. Porque si yo, por ejemplo, como pastor cometo un pecado tremendo, toda la iglesia va a sufrir. ¿No? Ahora entonces, pero este hombre, bueno, le dice Dios, bueno, por orden de Dios, dice, bueno, dice aquí que todo le sucedió a Judá por orden del Señor, porque los quería quitar de su presencia. Los quería quitar de su presencia. Por eso es que en Isaías dice que, bueno, nuestros pecados han hecho una división, ¿verdad?, entre nosotros y Dios. Dios es santo. Amén. Dios es santo. Y no tolera el pecado. No tolera el pecado. Ahora entonces, porque Él, ¿verdad?, no puede estar en la presencia de un pecador. Por eso nosotros no podemos estar en la presencia de Dios ahora, ¿no? Y estar frente a Él. Porque si no, pues no estuviéramos aquí. Ahora, entonces, y vemos que los pecados de Manasés habían afectado a todo el pueblo. Dios se acordaba de los pecados de este hombre, porque los pecados de este hombre, pues eran pecados que Dios abominaba. ¿Cuáles eran los pecados de Manasés? Los pecados de Manasés es que, bueno, copió la idolatría de otras naciones. Dios le había dicho, no, cuando vayan a otra tierra, a la tierra que yo les voy a dar, no practiquen nada de lo que ellos hacen. Y los otros pueblos eran idólatras. Y ellos copiaron, ¿verdad?, la idolatría de esos otros pueblos. Ahora, nosotros podemos decir, pero hermanos, nosotros estamos en una iglesia evangélica, no somos idólatras. Está mucho por ver. Tenemos idolatría todavía. Amén, hermanos, tenemos idolatría. Ahora, algunos, el trabajo, el negocio, el dinero, los hijos, la esposa, el esposo, el carro, bueno, y todo. Hay muchas cosas que pueden convertir en idolatría. Ahora entonces, y vemos que también volvió a edificar los lugares altos que ya habían sido, ya los habían quitado, los volvió a reedificar. Hombre necio, ¿verdad? Levantó altares a Baal y a Acera, adoró ejércitos del cielo y les puso altares. Puso altares paganos en la casa de Jehová, fue agorero e instruyó a adivinos, pasó a sus hijos por el fuego para el dios Moloch, derramó mucha sangre inocente, entre las cuales estaba la del profeta Isaías. Miren lo que hizo este hombre. Ahora, muchas cosas que para Dios eran abominación las hizo este hombre. Por eso dice, no quiero estar en la presencia, quiero que desaparezcan de aquí. Entonces, es tremendo, ¿no? Y bueno, en el versículo 4 dice, y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Y el Señor no quiso perdonar. El Señor no quiso perdonar toda esta sangrienta, ¿verdad?, matanzas que habían ahí en Jerusalén, no las quiso perdonar. Ahora entonces, ¿y saben por qué, hermano?
porque Jerusalén es el centro donde la gente puede ver a Dios ahí. Es decir, es una ciudad donde Dios dice, bueno, esta es mi ciudad. Y saben que cuando esta Jerusalén terrenal, bueno, cuando se escribe acerca de esta Jerusalén terrenal, también se escribe de una Jerusalén celestial. ¿Por qué Dios no ha querido borrar la palabra Jerusalén? Porque para Él tiene importancia, ¿no? Importancia. Ahora, este templo para nosotros es el centro de que venimos aquí a adorar. Y podríamos decir, este templo no tiene mucha importancia. La importancia somos nosotros, los que venimos y los que adoramos. Mas, sin embargo, ¿creen que sería bonito que hagáramos y que hiciéramos un baile aquí, hermano? Que nos emborracháramos y bailáramos la pipiripao aquí. No, porque ¿qué diría la gente, hermanos, de nosotros? Que volvieron locos estos creyentes, ¿verdad? Ahora entonces, pero si quisiéramos tomar el acuerdo, algunos hermanos votarían en favor de que se hiciera, sí, todavía, ¿verdad? La vieja naturaleza. Me decía una muchacha, ¿no? El papá me dice, venga a ayudarme con estas cipotas, que para un 21 de diciembre lo tenían ya bien acoquinado, ¿no? Y me dice, ¿qué pasa, hermano? No ve que estas cipotas se me quieren ir para el baile. Y hija de un pastor, 2 hijas de un pastor. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que van a ir? Que no saben que su papá es pastor. ¿Cómo no? Me dije, pero nosotros, él que no vaya, me dice, ni mi mamá. Pero nosotros no tenemos compromiso con nadie. Así como toda libertad querían. No, hombre, ¿saben que cuando ustedes andan en el baile, saben de quién van a hablar? De su papá. Y a ustedes van a decir qué andan haciendo aquí, porque ustedes son creyentes. Y se enojaron conmigo porque apoyé al papá. No, allí les va a ir mal. No les va a ir bien. Y lo mismo le digo a aquellos que todavía se van para allá de repente por andar, el que anda entre lobos aullar aprende, hermano, ¿verdad? Y le va a ir mal. Ahora entonces, y vemos aquí, bueno, para terminar ya, dice que los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor Dios. Subió contra Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le ató con cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Y Joacim a Joacim lo enterrarán como a un asno, lo arrastrarán y lo echarán fuera de Jerusalén, dijo el profeta Jeremías, capítulo 22, versículo 19. Entonces, el que empieza mal, termina mal. Ahora entonces, piensa si vas a desobedecer a Dios, porque las consecuencias van a ser duras, tremendas. Vamos ahora. Señor Dios, te damos gracias.